Memphis Belle, la verdadera historia. Entre 1942 y 1945, Estados Unidos reunió la mayor fuerza aérea de su historia en 120 aeródromos de Gran Bretaña, el octavo ejército aéreo. Su objetivo, desmantelar la estructura militar e industrial alemana con bombardeos diurnos. Más de 50.000 norteamericanos perdieron la vida en el proceso. Esta es su historia. Los B-17 de la octava Fuerza Aérea de Estados Unidos sobrevuelan la Europa ocupada hacia su objetivo. El intenso frío de la estratosfera convierte la humedad de los escapes en rastros gélidos. Bellos en pantalla, para las tripulaciones eran signos que delataban a las formaciones de bombarderos. Planes 9 o'clock coming around. Keep your eye on the board. Coming around at 10. Watch them, Chuck. Keep your eyes open. Yeah. They're breaking at 11. Breaking at 11. I got them. I got those two at 2 o'clock. I got my sights on them. Check that B-17, Chuck. 3 o'clock. Motor's smoking. B-17 out of... Un B-17 cae a tierra en Barrena con 10 hombres en su interior. A pesar de las pérdidas, estos jóvenes que estaban a 5.000 kilómetros de sus hogares siguieron volando en estas peligrosas misiones a plena luz del día sobre terreno enemigo. Antes de la existencia de la octava, Norteamérica no había tenido una fuerza de bombarderos de largo alcance. Nunca la había necesitado. Esto fue un experimento a gran escala. Comenzó el 17 de agosto de 1942 en la base de Grafton Underwood, Inglaterra, campo 106 de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas. Su arma principal era la fortaleza volante que tomó su nombre del importante número de armas que llevaba. Pero la pregunta clave era, ¿podría sobrevivir al combate a plena luz del día contra los curtidos pilotos de los cazas alemanes? Estos hombres van a ser los primeros en comprobar que el avión puede volar de día y sobrevivir al fuego antiaéreo y al ataque de los cazas. El general Ira Iker, creador y comandante de esta nueva fuerza de ataque, se dirige a sus hombres. We've been doing a great deal of very hard work, and I know how eager everybody's been to get on an actual operation. It's here. We're going to work. El general Iker no se limitaba a hablar. Voló en esa histórica primera misión en el avión 23, el Yankee Doodle. Los pilotos se suben a las bravas. El resto de la tripulación entra por la puerta convencional. Los artilleros de la zona central hacen todo el vuelo en puestos abiertos. En este tranquilo día de agosto, esta histórica fuerza de bombarderos se dispone a lanzar una ofensiva que se prolongará sin descanso los próximos 1000 días. Los bombarderos se elevan sobre la campiña inglesa dorada por la cosecha, esperando el despegue del resto. Forman en escuadrillas de 3. Esta fue la clave de la estrategia de bombardeo de Estados Unidos. A plena luz del día eran objetivos altamente vulnerables. Solo podrían sobrevivir si les cubrían sus compañeros. Hoy, el objetivo es relativamente fácil. Un nudo ferroviario en Rouen, en la Francia ocupada por los nazis. Entre los pilotos se encuentra el mayor Paul Tibbets. Es su primera incursión. 3 años después pilotó el B-29 que lanzó la bomba atómica sobre Hiroshima. El bombardero comprueba su visor óptico Norden. Era la más novedosa arma secreta que les proporcionaría una precisión extrema desde 8.000 metros de altura. Se abren las compuertas. 19.000 kilos de bombas de demolición caen sobre el objetivo. En esa primera misión,
Solo un caza alemán atacó la formación y fue abatido por un artillero de un B-17. El fuego antiaéreo afectó a una fortaleza volante, pero logró regresar a la base. Fue un bautismo suave para una fuerza que iba a vivir en el infierno los 3 años siguientes. Para alivio de su superior, el general Spaatz, el general Iker regresó sano y salvo. Pero el general sabía demasiado bien la misión a la que se enfrentaban. Today is the first time the American heavy bombers have been in action in this theater, manned by American crews and American squadrons. General Iker, commanding the Bomber Command, led this flight, and he may like to say a few words. Yes, our target was a marshalling yard and a roundhouse for the repair of locomotives. A very large one and a very important one to the German effort. Y para el programa de noticias de Estados Unidos, el informe cuidadosamente censurado de una tripulación. Yes, we got pretty good burst in our left wing, and looks like some shrapnel in our tail surface. Nobody in the crew? Horizontal tail. No, no one was injured. Nobody hit. Well, as near as you could tell, did all the boys get into the target? Practically all the bombs hit somewhere on the target, and the main bunch of them hit right where they were supposed to. Solo fue el comienzo. Pero el desarrollo fue rápido e implacable. No hay que olvidar que todos los aviones, pilotos, bombas, tuercas y tornillos y piezas de repuesto venían del otro lado del Atlántico. Fue una operación increíble, sin precedentes en la historia. A partir de enero de 1943, la octava Fuerza Aérea empezó a abordar su objetivo real: desmantelar la poderosa maquinaria bélica alemana. Era un objetivo difícil, quizá imposible. Significaba adentrarse en territorio enemigo, atacar objetivos vitales como fábricas de aviones, refinerías de petróleo y plantas de rodamientos como la de Schweinfurt, atacada ya en la famosa incursión de agosto de 1943. Los nombres de estos objetivos se convirtieron en epitafios de los miles de jóvenes americanos que perdieron la vida en bombarderos a plena luz del día y sin escolta. Los cazadores eran Messerschmitt Me-109G, armados con cañones de 20 milímetros. Veloces y diestramente pilotados, los cazas saltaron sobre los rezagados. Sus cañones humillaron fácilmente a las ametralladoras de los B-17. En 1943, los cazas alemanes destruían más del 10% de los bombarderos en ataques a plena luz del día. A pesar de su resistencia, los B-17 eran abatidos por el mortal fuego de artillería. Esta fue la mejor arma antiaérea de la guerra, el 88 alemán. Podía lanzar proyectiles a 8 kilómetros directos hacia las densas formaciones de bombarderos. Se convirtió en una máquina de matar. A pesar del fuego antiaéreo y los cazas, los americanos continuaron bombardeando de día en lo que se convirtió en casi una obsesión, gracias solo al valor de los hombres que subían a sus aviones día tras día para volver a la despiadada batalla. Cualquier bombardero que por alguna razón dejara la formación era abatido como un animal herido. Se abre solo un paracaídas. Eso significa que aún quedan 9 hombres en la fortaleza. Los cazas alemanes actúan en parejas. Eso significa que atacan ambos flancos del bombardero. Los artilleros de la fortaleza intentan desesperadamente batir al enemigo con sus armas. Pero los cazas alemanes atacan desde atrás.
Silencian al artillero de cola y después se acercan para abatir el avión. El mejor caza alemán era el Focke-Wulf 190. Le llamaban Butcher Bird, pájaro carnicero. Los pilotos alemanes hacen señas de sus éxitos. Creían firmemente que podrían ganar esta guerra de desgaste. Mientras los cazas repostan y se rearman, los jóvenes pilotos de la Luftwaffe, como sus homólogos de la RAF en el verano de 1940, se alegran de su éxito sobre los autobuses gordos americanos, como llamaban a los B-17, muchos de los cuales aún yacen esparcidos por los bosques y campos que sobrevolaron en su ruta. Los pilotos de los cazas alemanes solían comprobar sus logros antes de que los recogieran y los llevaran a uno de los grandes desguaces de bombarderos enemigos estrellados. Esta es una montaña de motores. Cerca, restos de fuselajes y alas principalmente americanos. Pero irónicamente, también está el único esqueleto de un Wellington de la RAF, víctima de un intento anterior de los británicos de esta estrategia de bombardeos diurnos. Al principio de la guerra, los Vickers Wellington habían sido el puntal de la ofensiva de la RAF contra Alemania. En aquel momento, la RAF también creía que los bombarderos modernos, con armas defensivas, podían defenderse de los ataques de los cazas, incluso en incursiones diurnas. Las tripulaciones eran entrenadas para esa estrategia: atacar de día y sobrevivir. Pronto se dieron cuenta de su error. A pesar de que los Wellington eran resistentes y veloces para su tiempo, con torretas artilleras en proa y en popa, eran totalmente inadecuados para soportar los ataques de los experimentados cazas alemanes. Fue una lección aprendida con sangre. 24 tripulaciones de Wellington fueron enviadas a un ataque al gran puerto enemigo de Wilhelmshaven. Se pretendía justificar la teoría de los bombarderos diurnos, pero fue un desastre. Los bombarderos fueron detectados inmediatamente por radar y despegaron los cazas. Messerschmitt 109 pilotados por jóvenes curtidos que habían participado en la derrota de Polonia. Dirigidos por controladores de tierra, los cazas se aproximan a sus objetivos. Establecen contacto visual y se acercan a los bombarderos de la RAF para atacarles por los flancos, fuera del alcance de las torretas de proa y popa. De los 24 Wellington, más de la mitad resultaron gravemente dañados o destruidos. Fue el final de los bombardeos diurnos. A partir de ese momento, la RAF bombardeó de noche, como habían hecho los alemanes tras sus grandes pérdidas en incursiones diurnas en la batalla de Inglaterra. A principios de 1943, 4 pesos pesados de la RAF, de los cuales el mejor era el Avro Lancaster, asumieron la implacable ofensiva contra Alemania. Volaron de noche. Noche tras noche, cientos de Lancaster, Stirling y Halifax despegaban con destino a una Europa a oscuras. Sin duda era más seguro, aunque menos exacto. Para lograr una mayor precisión, bombarderos Pathfinder equipados con equipos electrónicos de ayuda a la navegación lanzaban bengalas de colores para marcar el objetivo. Pero siempre se aceptó que con esa filosofía de bombardeo de zona habría muchas más víctimas civiles, daños colaterales, como se dice hoy. Muchos objetivos nocturnos de la RAF podían haber sido atacados por la octava fuerza durante el día, convirtiéndose en un bombardeo de 24 horas. La destrucción era generalizada y total. Fue la despiadada filosofía de la guerra del siglo XX, la guerra total.
La tasa de bajas en los bombardeos nocturnos era mucho menor que en los diurnos, pero a pesar de todo, la octava Fuerza Aérea decidió continuar con sus operaciones a plena luz, con la petición de formaciones aún más densas. Fueron concebidas por el coronel Curtis LeMay, llamado por sus hombres culo de acero, y estaban diseñadas para abatir a los cazas alemanes con fuego concentrado. Pero estos no se dejaron intimidar. En el verano de 1943 causaron grandes pérdidas a las nuevas formaciones más densas. Durante una semana de julio, la octava fuerza perdió 100 bombarderos, 90 tripulaciones completas. Ninguna fuerza de bombarderos del mundo podía soportar tantas bajas. Muchos aviones caían a tierra por impactos en el motor. Otros regresaban con hombres muertos y heridos. La probabilidad de completar 25 misiones sin bajas parecía cada vez más remota en el invierno de 1943. La moral de la tripulación estaba por los suelos. La poderosa octava estaba perdiendo la batalla. La idea de bombardeos de precisión diurnos a las que se habían entregado Spaatz y Iker pendía de un hilo. Era una crisis. Las tripulaciones no estaban entrenadas ni tenían experiencia. Los B-17 no habían sido diseñados ni equipados para operaciones nocturnas. La octava Fuerza Aérea fue sin duda un gran éxito. Partiendo de cero se había convertido en una gran fuerza de ataque, pero ahora estaba en peligro. Esta historia tenía sus orígenes tiempo atrás, en el aeródromo de Boeing, en Seattle. El prototipo B-299, iniciativa de una empresa privada, fue rechazado. Era una aventura poco viable. Estados Unidos no tenía ningún enemigo a la vista, y la Marina era responsable de las operaciones fuera de la costa. Pero el ejército ganó finalmente una amarga lucha con la Armada y el proyecto del B-17 vio la luz. Pronto acaparó los noticiarios. Flying fortresses of the Army, 22-ton monsters, each of which carries a bomb load of 2,500 pounds. Each is driven by 5,000 horsepower and has a radius of 3,500 miles. Formidable figures expressing power in a glowing sky. Cuando el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Marshall, presenció las maniobras del verano de 1941, fue testigo de una encomiable fuerza mecanizada en acción, muy influida por el concepto de la guerra relámpago alemana de 1940. Unidades blindadas y artillería con fuerte apoyo aéreo. Pero hasta ese momento, el Ejército del Aire había sido solo una fuerza de bombardeo táctico y reconocimiento, con estrecha cooperación entre aviación, blindados y artillería en tierra. Aunque los bombarderos A-24 de la Douglas no tenían la abrumadora potencia de los Stukas alemanes que habían atacado Polonia y Francia en 1940. De hecho, el A-24 estuvo poco tiempo en servicio, a diferencia de este vehículo de uso general o jeep que se vio por todas partes. En marzo de 1941, a 9 meses del ataque de Pearl Harbor, el presidente Roosevelt firmó un decreto por el que Estados Unidos, que era neutral, podía suministrar a Gran Bretaña las armas que necesitara, incluyendo, como anunciaron los noticiarios de la época, aviones militares. More bombers for Britain. With the President's plea spurring the aviation industry, the Lockheed plant goes all out in production of Hudson bombers for the RAF. Wings the British Lion wants and is getting special delivery. Flying fortresses for Britain. Some were reported to have taken off only minutes after the President signed the Land-Lease Bill. Esta historia no se ha contado nunca. La RAF recibió los primeros 20 B-17 y los probó en combate sobre Europa, pero los encontró deficientes. Volando a 9.000 metros, en el húmedo aire europeo en vez de por los secos cielos de Arizona, todo se congeló. Armas, cuadros de control e instrumentos vitales. Si volaban más bajo, estos primeros B-17, sin artilleros de cola, eran presa fácil para los cazas alemanes.
Boeing se puso a trabajar para desarrollar el diseño y mejorar su capacidad de combate. Mientras, la Douglas había producido el prototipo del rival B-19, llamado el superbombardero. A perfect takeoff, and the big 2,300-pound wheels fold gracefully into the fuselage. Inside the B-19, Pilot Umstead is at the wheel. Everything is calm and casual. Or does that cigar indicate a little nervousness? Well, with 8,000 horsepower and a crew of 10 under your command, you might be nervous too, mister. Gun turrets are all over the B-19. Each wing also is designed to carry 6 bombs. Ahora estaba claro que Estados Unidos necesitaría una gran fuerza de bombarderos de largo alcance. Pero no lo estaba tanto qué avión sería el ganador. La historia nos dice que el B-19 no llegó a fabricarse. Quizá el manejo del avión iba en contra de la Douglas. Este es un aterrizaje para recordar. Lo cierto es que el B-19 fue rechazado. A finales del verano de 1941, cuando Estados Unidos se había visto obligado a mirar hacia ambos lados, al este por la guerra en Europa y al oeste por un Japón cada vez más belicoso, una agrupación de B-17 cruzaba el Pacífico hacia el aeródromo de Hickam, en Hawái. After their 2,400-mile trip from the United States, 21 of the Army's flying fortresses line up for inspection at Hickam Field, Hawaii, one of the world's largest air bases. The huge Boeing B-17Ds are of the latest type, 5th of the Flying Fortress model. Their flight from San Francisco took only 13 hours and 59 minutes. Their presence here points up the importance that Washington attaches to maintaining United States power in the Pacific. Fue la señal de un masivo programa de rearme. Miles de nuevos aviones necesitarían decenas de miles de tripulaciones. Desde 1940 las escuelas de vuelo norteamericanas venían entrenando pilotos para la RAF. Ahora, decenas de miles de jóvenes se presentan voluntarios para ser pilotos. Nunca había pasado nada parecido en la historia americana. La maquinaria de formación empezó a producir tripulaciones que participarían en la guerra en los cielos de Europa y del Pacífico. Flying cadets of Uncle Sam's Air Force. From a nationwide network of civilian aviation schools supervised by the Army, they come to Randolph Field. After 10 weeks of primary training, they are ready for the West Point of the air. Randolph Field for the basic course, nearby Kelly Field for advanced students, combine to form the nerve center of America's Air Force training program. Expanding U.S. defense calls for the schooling of 30,000 pilots each year. There's plenty of room for young men, 20 to 26 years of age, with at least high school education, training for a peacetime profession or training to serve their country's defense. Meanwhile, Uncle Sam is building an Air Force to match any in the world. En el verano de 1941 todo parecía un juego. They wing their way to gunnery practice, and you'll see how skillful the sky shooting is. A sleeve target is released and towed near Galveston, Texas. They're to swoop down on that. Peeling off. In disciplined maneuver, the planes of the squadron swoop down on the target as it's towed along. A mark for bursts of machine gun fire. Like long experienced veterans of the Army Air Corps, yet they're Tensas National Guard aviators in training. They've learned the acrobatic art of air battle, how to shoot down a hostile warplane. En diciembre de 1941, lo que parecía un juego se convirtió en dura realidad. The bombing of Honolulu as the Japanese, in their stroke of treachery, attacked the city.
This is the Waikiki residential section, famed for beauty in the paradise of the Pacific. Vandal havoc wrought by the Japanese bombers. At the upper part of the screen, there you can see them. The people are bewildered by the blow without warning. Water main burst by bombs. These pictures give the city aspect of the sudden sky assault. The military phase, the damage at Pearl Harbor, cannot be shown, according to the principle of not revealing information that might be useful to the enemy. Ocho de la mañana, hora local. 7 de diciembre de 1941. Estas son las escenas hoy familiares que fueron ocultadas a los noticiarios. 3.000 soldados y civiles muertos. 4 grandes acorazados hundidos. 4 más seriamente dañados. Otros 10 barcos importantes perdidos. La mayoría de los B-17 que llegaron a Hickam estaban entre los 350 aviones americanos destruidos ese día. El flujo de aspirantes a pilotos se convirtió en marea. La espectacular riada de cadetes graduados empezó a ser tema habitual de los noticiarios. Los bombarderos necesitaban navegantes capacitados. Todos los pilotos y navegantes de las fuerzas aéreas fueron nombrados oficiales. Mientras, los profesionales también se alistaban. Cientos de miles de hombres capacitados eran entrenados para servir en una eventual 15ª Fuerza Aérea Norteamericana por todo el mundo. Han despertado a un gigante dormido, advirtió el almirante Yamamoto al gabinete de guerra japonés después del ataque a Pearl Harbor. Tenía razón, ningún país en la Tierra podía desafiar a Estados Unidos en producción industrial, y el gigante despierto comenzó a producir motores y aviones a una escala sin precedentes. First time in the air, the world's mightiest bomber, B-17, newest air fighter for the U.S. Army and the RAF, is filmed from a United airliner. Este fue el prototipo de la definitiva fortaleza, el B-17E, mejorado después de la experiencia en combate obtenida por la RAF. Además, al B-17 se le unió el segundo peso pesado, el B-24 Liberator. A giant Army B-24 bomber arrives for inspection by 78-year-old Henry Ford. Bodies for the big ships will soon roll off Ford assembly lines. Edsel Ford reveals that a few hundred Ford engineers have been in California getting production details for Father Henry. Este B-24 Liberator despega para unirse al mando costero de la RAF para la protección de convoyes aprovechando su largo alcance como bombardero. Le sigue un B-17 con destino a Inglaterra. A la 8ª Fuerza Aérea, que ahora planea audaces incursiones en la Europa ocupada para atacar objetivos claves como el vasto complejo petrolero de Ploiești, en la lejana Rumanía, fuera del alcance de los bombarderos en vuelo directo desde Inglaterra, pero sí a través del norte de África, recientemente ocupado. Estas singulares imágenes son las únicas que han quedado de uno de los ataques más virulentos de toda la guerra. La fuerza de ataque de casi 180 aviones voló a baja cota para sortear el radar enemigo, cruzando el sur de Europa, dirigiéndose al vital centro de abastecimiento de petróleo de Hitler. Encontraron el objetivo, pero las comunicaciones confusas y la dificultad de identificar los edificios de ese enorme complejo a gran velocidad y a poca altura entorpecieron el ataque. Los bombarderos continuaron, pero el intenso fuego antiaéreo provocó grandes pérdidas. La cámara es sacudida por la explosión de una bomba americana justo debajo de ella. Los bombarderos supervivientes se dirigen a casa dejando a su paso depósitos de petróleo en llamas. Pero no todos los objetivos asignados han sido atacados. El precio en hombres y aviones ha sido demasiado alto. Películas alemanas registran los daños. Algunas zonas de las refinerías están gravemente afectadas.
pero habrá que volver a atacar. Los alemanes se dieron cuenta de que ningún objetivo europeo era inmune a un ataque diurno de los bombarderos aliados. La octava Fuerza Aérea sufrió muchas pérdidas. 52 de las naves no regresaron. 520 tripulaciones murieron o desaparecieron en una sola misión. Incluso muchos de los bombarderos restantes que sobrevolaban el mar Jónico con destino a sus bases presentaban daños irreparables. Todos cuidaban sus motores para sacarle el máximo alcance a esos aparatos. Cuando los B-24 de la Fuerza Aérea regresaron a sus bases en Gran Bretaña, habían sobrevivido a una de las incursiones más importantes de la guerra. Un ataque que haría historia. Pero fue un momento agridulce. Lo lograron solo 30 aviones de la poderosa octava Fuerza Aérea. 5 tripulaciones obtuvieron la Medalla de Honor del Congreso, la más alta condecoración militar estadounidense, 2 de ellas póstumas. El líder del grupo en este audaz ataque, el coronel Leon Johnson, recibe su Medalla de Honor. Fue el mayor número de distinciones concedidas a una misión en la Segunda Guerra Mundial. Cada avión que sobrevivió al ataque llevaba el símbolo con orgullo. Este bombardero Boomerang hizo honor a su nombre, siempre regresó. La tripulación tenía mucho que celebrar. Se habían convertido en miembros de lo que se llamó el Club de los Bastardos con Suerte, tripulaciones que habían completado 25 misiones. La tripulación del Boomerang celebró su buena suerte con una tarta especial. Un breve discurso agradecido al equipo de tierra y a cuantos ayudaron a mantener el avión en funcionamiento, de los que depende la vida de toda la tripulación. Los bastardos con suerte hacían honor a su nombre. Habían salido indemnes de 25 misiones en el invierno de 1943. Y como el Memphis Belle antes que él, la recompensa es el regreso de los héroes a los pacíficos cielos de América. No más fuego antiaéreo, no más bombas. Los 4 motores arrancan y los veteranos entran en la pista de Hardwick para su misión final. Adiós a la poderosa octava. Siguiente parada, Norteamérica. Para el resto de las tripulaciones seguía la rutina. Estos bombarderos estaban siendo preparados para otro ataque. Esfuerzo máximo era la orden mientras tripulaciones y aviones, todos con fatiga de guerra, eran enviados contra lejanos objetivos alemanes. En un intento de reducir las pérdidas, los B-24 tenían ahora torretas frontales para repeler los ataques. Incluso así, cuando los pilotos se elevan con sus pesados aviones hacia un cielo encapotado, ya saben el resultado. El bombardeo diurno es un riesgo, con gran coste de hombres y máquinas. Durante un segundo ataque a la planta de rodamientos de Schweinfurt, las pérdidas fueron tan altas que se suspendieron todas las operaciones para reorganizar los grupos. A pesar de la valentía y entrega de las tripulaciones norteamericanas, los bombardeos diurnos contra los cazas de la Luftwaffe penden de un hilo. Los artilleros preparan sus ametralladoras. Los cazas están tras las nubes. En su interminable aproximación al objetivo, los aviones tienen que volar a la misma altura y alineados, mientras los bombarderos abren las compuertas de las bombas. El fuego antiaéreo defiende el objetivo. Cazas haciendo un ataque veloz. Los artilleros se defienden desesperadamente. Esperan la orden de bombas fuera.
Mientras el líder de la formación suelta las bombas y las bengalas de señalización sobre el objetivo, todas las formaciones le siguen para asegurar una máxima concentración de bombas. Pero los audaces cazas alemanes acuden en masa para atacar a los bombarderos fieramente, justo sobre el objetivo con sus letales cañones de 20 milímetros. Los cazas vuelan cerca para intentar romper las formaciones. Un Focke-Wulf 190 es alcanzado. Un artillero anuncia el derribo, pero el capitán pide confirmación. No hay duda, el piloto ha saltado en paracaídas. Al fin, la formación regresa a la seguridad de su base en Inglaterra. Otro caza alcanzado. Hace un arco a través de la formación. Mientras cae un B-24. Un B-17 vuelve tocado a casa. Muchos bombarderos aterrizan con muertos y heridos. Hay aviones irrecuperables. Las tripulaciones abren paso en el fuselaje para permitir que los médicos atiendan a los hombres atrapados en su interior. Un B-24 hace un aterrizaje de emergencia y se sale de la pista. El piloto agradece la resistencia del Liberator. Queda claro que tales pérdidas son insostenibles. Solo hay dos opciones: o reducir drásticamente la escala de las operaciones, o abandonar las incursiones diurnas y unirse a la RAF en sus ofensivas nocturnas. Sin embargo, había una tercera opción. Apareció con la llegada de genuinos cazas de escolta de largo alcance. El mejor de toda la guerra, el P-51 Mustang. Con 2.200 kilómetros de alcance y una velocidad de 700 kilómetros por hora, los Mustang podían dejar atrás a cualquier caza alemán. Este avión fue la solución. Con depósitos auxiliares podían escoltar a los bombarderos hasta Berlín y regresar, disponiendo aún de suficiente combustible para el combate. Cambiaron las tornas. Los alemanes no podrían hacer nada. Surgió una nueva estrategia. El apoyo de los cazas reduciría radicalmente las pérdidas de bombarderos, pero la superioridad de los cazas de escolta era tal que podrían desafiar a la Luftwaffe en una batalla de desgaste, una batalla que los alemanes no podrían ganar. Los pilotos de la Luftwaffe, a diferencia de los aliados, no eran relevados tras un determinado número de misiones. Volaban hasta que eran heridos o abatidos. Los viejos estaban cansados del combate. Los jóvenes no tenían experiencia. Pero ahora, el temido Focke-Wulf 190, el pájaro carnicero, encontraría la horma de su zapato. Los cazadores se convirtieron en cazados. Los pilotos de la 8ª Fuerza Aérea, que volaban sobre las formaciones de bombarderos, esperaban a los atacantes alemanes tras el amanecer. Superado en potencia de fuego, el caza alemán fue arrastrado una y otra vez a una de las batallas aéreas más duras jamás libradas. De los ases norteamericanos, uno terminaría siendo conocido por sus hazañas posteriores a la guerra. El coronel Chuck Yeager, el primero en romper la barrera del sonido. Hubo muchos otros que obligaron a los cazas alemanes a abandonar el conflicto.
Ni en tierra ni a 9.000 metros de altura había escapatoria. Se seguían perdiendo bombarderos. La formación requerida para una buena defensa hacía que la barrera de fuego antiaéreo a través de la que tenían que volar se cobraran muchas bajas. Pero los cazas alemanes ya no podían diezmar a las formaciones que bombardeaban fábricas de aviones y refinerías de petróleo. A mediados de 1944, cualquier planta que suministrara a las fuerzas aéreas alemanas era un objetivo. Las fábricas de motores y fuselajes fueron bombardeadas hasta su destrucción. Fueron alcanzadas las vitales plantas de petróleo sintético que producían el combustible para los aviones. Los bombarderos arrasaron Ploesti, acabando el ataque iniciado en 1943. Los alemanes incrementaron la producción de cazas en 1944 mediante una brillante estrategia de dispersión. Pero disponían de poco combustible para volar con ellos o entrenar a nuevos pilotos. Los alemanes aún guardaban algunas notables sorpresas en su arsenal. Die ewige Forderung des Krieges und der Fliegerei. Schneller, höher, stärker. Una era el Messerschmitt 163 Comet. Subía hasta los 9.000 metros a 1.000 kilómetros por hora y después, agotado el combustible del motor cohete, daba la vuelta y caía en picado sobre la flota de bombarderos. La fábrica que producía su exótico combustible fue bombardeada y el Comet quedó inutilizado. El ME-262 también era una máquina formidable. El primer caza bimotor de reacción alcanzaba una velocidad de 800 kilómetros por hora. Podía dejar atrás a cualquier caza aliado y podría haber acabado con las flotas de bombarderos. Se produjeron 1.400 unidades, pero Hitler había ordenado que se usara como bombardero. A finales de 1944, cuando dio marcha atrás, ya fue demasiado tarde. Había pocas de estas máquinas para alterar el equilibrio del poder aéreo. Después de la guerra, el general Galland, jefe de cazas alemanes, dijo que de haber contado con el 262 en 1943, lo que hubiera sido posible, habría detenido la campaña de bombarderos. Los alemanes ignoraron otras opciones tácticas disponibles. Podrían haber atacado los cazas de escolta mientras cruzaban la frontera alemana, obligándolos a lanzar sus depósitos adicionales. Esto los habría dejado sin autonomía para penetrar en Alemania, dejando los bombarderos indefensos. Los cazabombarderos alemanes podrían incluso haber atacado los vulnerables aeródromos norteamericanos, todos a su alcance. Ninguna de estas tácticas se puso en práctica. Con cada vez menos enemigos en el cielo, los cazas de escolta americanos recibieron la orden de atacar. Atacar a todo lo que se moviera. Una licencia para crear el caos entre vehículos enemigos de cualquier tipo.
A medida que se acercaba el día D, la octava se convirtió en una importante fuerza de apoyo táctico. Atacaron concentraciones de tropas, almacenes de intendencia, fortificaciones en la costa norte de Francia. Todo para preparar la operación Overlord día D, 6 de junio de 1944. La liberación de la Europa ocupada. El mayor asalto combinado de toda la historia militar. Los bombarderos medios Mitchell de la Fuerza Aerotáctica atacaron con escasa oposición de los cazas, gracias a la gran ofensiva diurna de la octava fuerza contra la infraestructura enemiga. Los resultados de los combates terrestres dependían de la superioridad aérea que lograron los aliados. Las unidades blindadas alemanas fueron destruidas desde el aire, y en febrero de 1945 los aliados llegaban al Rin. Los bombarderos de la octava lanzaron suministros a los paracaidistas que aguantaban el intenso fuego de las defensas alemanas. La enorme fuerza de tropas aerotransportadas en planeadores fue remolcada directamente desde sus bases. Un momento simbólico. Un solitario B-24 de la octava fuerza cruza el Rin, sin oposición. Seguido por otros, atacan objetivos alemanes hasta el final de la guerra. Un grupo de bombarderos aliados despega después de su misión final sobre el continente. La guerra en Europa ha terminado y el paisaje inglés, con el que todos se han familiarizado, ya está en paz tras 6 años de guerra. En Alemania, la destrucción que provocaron los bombardeos fue, en palabras del historiador inglés A.J.P. Taylor, a una escala que habría horrorizado al propio Attila. La guerra total había dejado en ruinas a numerosas ciudades. El bombardeo estratégico no consiguió la victoria, pero hizo una gran contribución al detener el avance enemigo y permitir la invasión de los ejércitos aliados. Cuando la octava Fuerza Aérea se retiró en julio de 1945, había participado en 11.000 misiones. Era una importante fuerza aérea de más de 4.000 bombarderos pesados, por no mencionar sus cazas. Había logrado el objetivo de desmantelar la maquinaria bélica alemana. Pero el precio había sido enorme. 5.500 bombarderos destruidos, más de 55.000 jóvenes habían perdido la vida. El 6 de agosto de 1945 se lanzó la bomba atómica sobre Hiroshima desde un B-29 pilotado por el coronel Tibet, que había volado en la primera incursión de la octava Fuerza Aérea, el principio y el fin de los bombardeos norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial.